Bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Recuerda que en este podcast yo te voy a traer a personas especializadas en temas específicos de finanzas o de otros temas indirectos que tienen que ver con nuestras finanzas, porque precisamente hoy te traigo una abogada licenciada que ya ha estado con nosotros anteriormente, donde aprendimos de capitulaciones, pero hoy vamos a estar hablando del famoso testamento. Conmigo hoy está Melanie Rivera. Saludos, Anet, saludos a todas y todos. Vamos a ver qué hay que hacer para que esa última voluntad sea respetada en lo verdad que uno quiera que pase después que uno muere. Me encanta. Así que si tú eres de estas personas que tienen dudas con esto del testamento, quédate hasta el final que vas a aprender mucho. Así que vamos a comenzar, Melanie, con lo más básico, aunque realmente me gustaría traer del podcast anterior que tuvimos, ¿cuál es la diferencia del testamento y las capitulaciones? Porque mucha gente tuvo dudas después de ver ese podcast. Pues ustedes ya saben, si vieron el podcast anterior, que las capitulaciones es básicamente un contrato, una escritura pública donde dos personas que son personas que se van a casar o ya están casadas, deciden establecer el régimen económico que va literalmente a regir su relación económica, incluso asuntos personales, la educación de los hijos, el tema del domicilio. Mucha información que se puede pactar en estas capitulaciones. Aquí tenemos que ir dos personas y ponernos de acuerdo para que así funcione. El testamento no. Cuando hablamos del testamento es un negocio jurídico solemne, unilateral. Unilateral es que es de una sola persona. Okay. No hay testamentos mancomunados, no hay testamentos de dos personas o más. Esto es personalísimo. Usted va solita y solito a su notario o usted coge un papel y a mano también puede hacer un testamento, que de esto podemos hablar ya mismito, y usted sola y solo hace ese tipo de testamento donde usted va a plasmar la última voluntad que va a ocurrir cuando usted ya no esté en vida. Las capitulaciones son para la vida, que yo les había dicho a ustedes que se disuelven con el divorcio y con la muerte. El testamento es para qué pasa después de la muerte. Me encanta. Básicamente esa es la diferencia. Exacto, las capitulaciones cobran vida cuando yo me divorcio, el testamento cobra vida cuando yo muero. Las capitulaciones tienen vida desde que yo las pacto, desde que las otorgo y mueren con el divorcio o con la muerte de uno de los dos cónyuges. Got it. El testamento coge vida desde la muerte en adelante. Got it. Porque de hecho el testamento es secreto. Cuando uno hace un testamento, tú no vas diciendo por ahí, pues cuando yo no esté en vida, yo puse en ese papelito que así es como yo voy a repartir mis bienes. Eso es bien secreto. A veces la gente se lleva el secreto a la tumba. Y es así porque no queremos problemas, porque no queremos estar diciendo en vida cómo, pues, tú prefieres que la cosa funcione después de morir, aunque la sugerencia siempre es que se hable. Y que al menos los temas de cómo te gustaría que sea tu velatorio, eso se puede pactar en un testamento. Wow. Establecer en un testamento. De cómo te gustaría que se manejen los bienes que tú tienes si tienes una familia numerosa. Esa conversación se puede dar, pero pues a veces no lo hacen y guardan el secreto. Porque a veces también la conversación es un poquito incómoda. No necesariamente tu familia va a estar de acuerdo con lo que tú eliges, pero al final del día son tus bienes. Y más cuando la familia es tu grande. Patrimonio. Exactamente. Si estuviéramos hablando, ¿verdad?, de familias pequeñas o donde no hay mucho que repartir, pues el tema es un poco más fácil. Pero cuando se trata, ¿verdad?, de muchas personas en una comunidad de herederos, pues a veces la conversación genera problemas. Exacto. ¿Y quién puede o debe crear un testamento? ¿Hay algún requisito que uno deba de tener para decir, mira, en estos momentos me toca hacer un testamento? Pues requisitos como tal, lo que exige la ley mínimo es que tengas 18 años y tú puedes hacer tu testamento hológrafo. Hológrafo es que tú coges un papel y a mano tú escribes esa última voluntad de lo que tú quieres. Supongamos que usted como joven tiene ya unos bienes. Hay personas que sí, que desde jóvenes ya tienen bienes, ya sea porque lo adquirieron por herencia o por su propio trabajo. Y realmente otro requisito adicional sería que si lo vas a hacer conforme a la ley, vayas a un notario para que en efecto tenga la última voluntad en ese testamento, pero también repito que lo puedas hacer por tu propia cuenta en ese documento. ¿Cuándo es el momento para hacer un testamento? En cualquier momento, cuando tú quieras hacerlo. No hay que esperar a una edad, no hay que esperar a tener unos bienes sustancialmente grandes, porque a veces uno dice, yo no tengo en qué caerme muerto, pero a lo mejor tienes unas cositas por ahí que hay que disponer y a lo mejor tú le restas valor, pero es importante establecer quién se va a hacer cargo de esa, ¿verdad?, cuando ya tú no estés en vida. Añado también que podemos hablar de un testamento cuando soy joven, porque yo no sé cuándo yo me voy a ir de este mundo. O sea, partimos de la premisa que
cuando seamos viejitos. Exacto. Pero tú no sabes. Entonces, para yo hacerle la vida más fácil a mis herederos o herederas, yo hago un testamento. Si no hago un testamento, va a ser un poquito difícil el proceso de partición de esa herencia, porque hay que entrar en temas legales para poder dividir correctamente esa herencia. ¿Y qué debería tener un testamento? Porque, por ejemplo, me mencionaste que yo lo puedo hacer escrito yo misma, lo puedo escribir y tiene efecto, ¿right? Sí. O lo puedo hacer con un notario, con un abogado que Correcto. también lo haga. Pero yo tengo que tener en cuenta algo para que cuando yo lo escriba verdaderamente Claro. cumpla con la ley. Tienes que conocer cómo funciona el sistema sucesoral en Puerto Rico. ¿Quiénes son los herederos legitimarios? ¿A quién le corresponde por ley que yo le deje algo? Y en el podcast anterior, muchas personas, pues, levantaron bandera cuando yo dije que hoy día el esposo o la esposa hereda en parte igual a los hijos, a los descendientes. Eso es lo que dice la ley, no lo digo yo. Entonces, si tú no tomas en cuenta este sistema que establece la ley, cuando usted haga ese testamento a mano, hológrafo, esa disposición se va a entender por no puesta. ¿Qué significa no puesta? Que no va a surtir ningún efecto y que lo único que va a surtir efecto en ese testamento es lo que es legalmente válido. Cuando uno lo hace ante un notario, el notario te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo y no va a poder establecer en ese testamento que tú dejes fuera a un heredero legitimario porque la ley lo exige. Así que básicamente lo que te estoy diciendo es que para que ese testamento sea completamente válido y esa última voluntad así sea, tenemos que estudiar las leyes sucesorales en Puerto Rico. O si voy ante un notario, el notario tiene el deber ético y legal de orientarle a usted y decirle, así es como funciona en Puerto Rico. Con eso tú tienes un testamento válido. Es importante que sepas que el testamento hológrafo, el que es a puño y letra, tiene que tener la fecha, tiene que tener tu nombre, tiene que tener tu firma. Y si tú tienes o lo tachas, como le llamamos por ahí una tachadura, o le pasas un correction tape, lo tienes que iniciar al lado, si no, no va a ser válida esa disposición. Y todo lo que pongas por debajo de la firma tampoco se va a entender como válido si no lo inicias. Wow. De ahí en fuera, usted lo puede hacer en la casa, en la comodidad de su hogar y guardarlo en un lugar donde, pues, después que usted no esté en vida, ese testamento se encuentre. Sugerencia, alguien debe saber dónde está. Exacto, sí, porque si yo muero y lo escondí tanto que la gente no lo encuentra. Ahí se quedó, debajo de la cama. Nadie se enteró. Así que dígale a alguien, mira, yo hice un testamento, a alguien de su entera confianza, ¿verdad? Claro. Y está en este lugar guardado. Si lo hizo ante un notario, es mucho mejor porque lo único que usted le tiene que decir a la familia, el día que yo no esté, este notario fue el que autorizó mi testamento. Allí es que vamos a tocar la puerta. Excelente. Y el notario tiene un proceso legal a seguir cuando esto ocurre, que conforme a la ley lo va a hacer. Distinto al tema del testamento a papelito en la casa. Pero las dos maneras son válidas. Y ven acá, si yo escribo un testamento, por ejemplo, ahora que yo estoy joven y de aquí a 20 años lo quiero cambiar, ¿cómo yo Lo puedo puedes hacer hacer. eso? Toma en cuenta que hubo un cambio en Puerto Rico con el nuevo Código Civil del 2020. Y muchas personas antes del 2020 crearon testamentos bajo las leyes del Código del 1930 y dijeron, caramba, el Código Civil nuevo trajo nuevos cambios. ¿Puedo enmendar el testamento? Por supuesto, pero no es que coges ese testamento y le añades otro papelito y lo enmiendas. El testamento va de cero, completamente nuevo. Claro, tú puedes recoger las mismas disposiciones y añadir algunas, eliminar y demás, pero tienes que hacer el documento de nuevo. Sí, no es como que le puedo añadir cosas. Si usted va a su notario, al que previamente le otorgó el testamento, va a ser un poquito más fácil, porque el notario ya debe tener esta forma guardada, o sea, el testamento anterior, y es cuestión de volver a repasar lo que queremos añadir y lo que queremos quitar, y se vuelve a autorizar el testamento. Si es el testamento a papel, rompa aquel testamento y vuélvalo a hacer, porque cuando yo encuentre dos testamentos, aunque va a ser válido el último, si aquí hay algo que no va conforme al sistema de sucesiones, me voy a ir al viejo. Eso puede ocurrir. Así que sugerencia, si lo hacemos a mano, testamento hológrafo, hay que destruir el viejo para volver a hacer el nuevo. ¿Cada cuánto sería bueno revisar ese testamento? Pues mira, eso es bien personal. Si los bienes no han cambiado, si tú no has adquirido nada nuevo, si no hay nuevos hijos, si la situación sigue igual, pues yo te diría que observes cuando haya un cambio. Ahora, hay personas que, ¿verdad?, exponencialmente van adquiriendo bienes y, ¿verdad?, esto se va haciendo cada vez más grande. Pues sería bueno entonces revisarlo cada vez que tengas un cambio sustancial, que lo quieras integrar en ese testamento,
porque si no, cuando no estés en vida, pues tenemos que abrir la intestada, que ya mismo les explico qué es eso de la sucesión intestada, para ver entonces a quién le toca esto que tú no pusiste en el testamento, porque no existía o porque se te olvidó, etcétera. Precisamente por ahí quiero entonces ir cogiendo, porque me gustaría saber qué yo puedo poner en mi testamento y qué errores comunes tú has visto que ponen en el testamento que realmente la ley no te lo permite, por ejemplo. Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anetaspinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. Pues tú puedes poner en el testamento todo lo que sea legal, que no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden público. Hay cláusulas o estipulaciones que son de carácter patrimonial, patrimoniales que tiene que ver con bienes, con deudas, propiedades, etcétera. Y estipulaciones de carácter no patrimonial muchas veces tiene que ver con la vivienda, con la educación, con los alimentos. Un ejemplo de una estipulación no patrimonial sería que yo establezca en mi testamento que yo quiero que mi hijo continúe estudiando en el colegio tal. Esto es un ejemplo. Y yo puedo testar que esa es mi última voluntad y le tocará al padre de mi hijo honrar mi última voluntad y llevarlo a ese colegio que yo establecí. Esto no es patrimonial. Wow. Esto es una disposición enteramente que a mí me gustaría. Patrimonial sería que esta propiedad que yo tengo le corresponde a mi hijo, por ejemplo. Y este vehículo le corresponde a mi esposo. Y la cuenta de banco que tengo abierta en tal banco se la dejo a mi sobrino. Cuando tú vienes a ver, entonces hay una combinación de cláusulas no patrimoniales y patrimoniales. Errores comunes cuando no seguimos el orden sucesoral que establece el Código Civil. ¿Y cuál es ese orden? Ajá, eso te iba a preguntar. Pues ahora vamos a imaginarnos que aquí hay una pizarra y yo soy la causante. La causante es la persona que hace el testamento y después murió. Ok. Yo tengo hijos, descendientes. Si mis hijos tienen hijos, tengo nietos. Tengo madre, tengo padre, son los ascendientes, van arriba de mí. Y tengo a mi esposo aquí al ladito mío, que es como si fuera parte de mí. Y al lado tengo a mis hermanos que tienen sus respectivos sobrinos. Y esto es como un árbol genealógico, ¿verdad? Este es el orden en el que vamos a dividir esa herencia. Pues, ¿qué nos dice la ley? La ley dice que mi cónyuge, si yo estoy casada, va a heredar como un heredero legitimario en la misma porción de los descendientes, o sea, de mi hijo. 50 y 50. En partes iguales. Wow. Actualmente en Puerto Rico, bajo el Código Civil nuevo, hay dos porciones que tenemos que tomar en cuenta. El 50% se tiene que guardar para los legitimarios, no lo digo yo, lo dice la ley. Y el otro 50% es la libre disposición. Eso yo se lo doy a quien yo quiera. Si me da la gana de dejárselo a una organización sin fines de lucro, lo puedo hacer. Porque tengo 50 que garantizarle a esos herederos forzosos, legitimarios, y 50 de libre. Ok, espérate, déjame ver si entendí. So, si yo tengo mi patrimonio completo, ¿verdad? Yo 50% de ese patrimonio por obligación, por ley, así me exige el gobierno. Se lo tengo que pasar a mi esposo y a mis hijos por partes iguales. A los herederos forzosos. No importa lo que yo ponga en el testamento. No importa lo que tú pongas, porque vuelvo al ejemplo que estoy dando. Ajá. Yo tengo esposo y tengo hijo, ya por ley son los herederos legitimarios sobre todas las cosas. Ok. Y si yo vengo en un testamento y los dejo fuera, eso se llama la preterición. Ellos van a impugnar el testamento y van a ir al tribunal y el tribunal le va a dar lo que le corresponde de mi patrimonio porque yo no los puedo dejar fuera. Me puede dar la gana y decir, mi hijo fue un mal hijo. Eso te iba a preguntar. Mi esposo fue un mal marido. Y dejarlo fuera. ¿Y sabes qué me van a decir? Que no. Porque hay unas causales de desheredación y de indignación. Y si no cumplo con esas causales, los tengo que poner en el testamento. Y les corresponde el 50% de todos mis bienes. El otro 50%, que es la libre, a quien yo se la quiera dejar. So, básicamente, el testamento realmente es para ese otro 50%, ¿verdad? De mi patrimonio, que ahí es que yo escojo qué se hace con eso, ¿right? Si lo hacemos bien, porque hay veces que cometemos también el error en un testamento que, pues, no sabemos ese 50% y llamo a medio mundo ahí. Y ninguno de esos herederos que estoy llamando es legitimario. Pues definitivamente, aunque tú estás llamando ahí al vecino, a la amiga, a la prima,
porque se portaron muy bien contigo en vida, yo te voy a decir en un tribunal que esas disposiciones se entienden por no puestas hasta que yo pague la legítima, si es que tú tenías hijos o tenías esposo. A falta de hijos, digamos que tenemos una persona que no tiene hijos, Ajá. que solamente está casada legalmente. El heredero universal es el esposo o la esposa. O sea, que el 50% de todo se lo va a llevar él. Y si no hizo testamento, el 100%. ¡Wow! Si yo hice un testamento, el 50% se lo tengo que dejar a mi esposo si no tengo hijos. Y el otro 50% a quien yo quiera. Pero si yo nada dije, no hice el testamento, la intestada me dice a mí que el 100% le corresponde al esposo, porque se considera un heredero legitimario. Ahora bien, no tengo esposo, Ajá, por solo ahí va. tengo un hijo. Digamos que estoy conviviendo, que esto pasa mucho en Puerto Rico y en el mundo. Estoy conviviendo y procreamos un hijo. El descendiente entonces sería el heredero universal, porque no tengo esposo y a falta de esposo, Va el descendiente va en la misma porción que él, van a la misma vez, pues le toca todo a hijo. Si tengo 2 hijos, en partes iguales, ese 50% y el otro 50% a quien yo quiera. Si no hice testamento, el 100% es para los dos, se divide como 50 y 50. Y aquí la pareja con la que yo viví nada tiene que buscar porque no le dejé nada, porque no me casé y porque no hice testamento a favor de esa persona. O sea que, ¿hay alguna forma en la que yo pueda desheredar a alguien, por ejemplo, un hijo? Como me dijiste ahorita, yo tuve un hijo que se portó súper mal conmigo, yo no le quiero dejar nada. ¿Eso se puede? Claro que puedes, pero hay unas causales que me dice el Código Civil. ¿Cómo así? No se trata de que mi hijo era un malcriado y no me llamaba, me abandonó y no me buscó por años. Lamentablemente así no funciona. Lo más común para desheredar en Puerto Rico es un hijo que maltrataba continuamente física o verbalmente a su padre o a su madre. Y hablamos de un maltrato, ¿verdad? Que sea un patrón de maltrato. Claro. Un hijo que falló en proveerle los alimentos a la persona progenitora, papá o mamá, en el momento en que hizo falta que lo hiciera. Un hijo que atentó contra la vida de ese padre o de esa madre, que atentó, debo decir, contra la vida del cónyuge. O sea, yo atenté contra la vida de la pareja de mi mamá, digamos. Pues mi mamá me puede desheredar. Un hijo que haya sido negligente en el cuidado, digamos que yo soy la cuidadora y no cumplí con mis funciones. Un hijo que falsamente dijo que su padre cometió un delito y trató, ¿verdad?, de enjuiciarlo y se demostró que era falso. Esas son causas para desheredar. ¿Y cómo uno deshereda? También en el testamento. Pero en el testamento, para tú poder desheredar, tú le tienes que explicar al notario por qué es que tú estás desheredando, para que el notario se asegure que usted cumple con una de las causales del Código Civil, porque si no, se entiende por no puesta. Pero si no hago testamento, ¿cómo voy a desheredar? Pues definitivamente tienes que hacerlo y asegurarte que la causal que estás utilizando está recogida en el Código Civil. Si usted no dice nada y no hace ninguno de los 2 tipos de testamento, el mal hijo va a heredar. Y esto también se aplica con el marido, como que si yo estoy casada y yo no quiero que mi marido reciba nada de lo que yo hice, Lo puedes desheredar, pero volvemos a las mismas causales. son las mismas. Son las mismas causales, lo que cambia es que sería el esposo hacia la esposa o viceversa. No Ok. puedo decir que me fue infiel, y esto suena, ¿verdad?, fuerte, pero la infidelidad no es una causal. Wow, o sea que si mi marido me fue infiel y yo me muero, él se va a llevar lo que le toque sí o sí. ¿Qué hay que hacer si le fue infiel? Divórciese. Sencillo. Fácil, divórciese. Porque si usted no se divorcia, ¿qué va a pasar? Esas capitulaciones siguen corriendo, ¿verdad? Que Eso lo es hablamos así. aquí. Y después que usted muera, ¿qué va a empezar a correr? Lo que por ley le toca. ¡Ay, qué bonito! El infiel va a heredar. Si no se puede, Definitivamente necesitamos un testamento. gente. necesita el testamento. Ven acá, y el testamento lo podemos condicionar, porque aprendimos en el podcast pasado que las capitulaciones podíamos condicionarlas. El testamento también, o sea, yo puedo, esta persona va a heredar esto si sucede esto. Puedes hacerlo con la libre disposición, con el 50% de la libre. Mucha Ok. gente piensa que lo puedes hacer con el 100%, la respuesta es negativo. Cuando usted tiene un 50% de la legítima, lo que dice la ley que hay que dejarle obligatoriamente a los herederos legitimarios, yo no la puedo condicionar. O sea, si yo tengo en un 100% del todo
una cantidad de propiedades, de bienes, que le toca por ley a esos herederos forzosos, digamos, tengo 2 hijos y tengo un esposo, pues yo le tengo que dejar esa legítima sin ningún tipo de condición. Estudia esto y te doy aquello. No te cases para darte aquello. El día que tú te mudes a tal país, dejas de tener... Yo puedo hacer eso con la libre disposición. Completamente la puedo condicionar. Siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público. Yo no te puedo decir en un testamento, dedícate al narcotráfico y te dejo algo. Dedícate a la prostitución y te dejo algo. Claro. Eso obviamente es contrario a la moral y a la ética y a la ley. Pues eso no lo podemos pactar. Lo demás, todo lo que usted quiera, lo puedes condicionar. ¿Qué tú has visto que se condiciona en un testamento? Hay gente que condiciona mucho propiedades de lujo. Okay. Por ejemplo, la casita de la playa, la casita de campo. Y te dicen, el día que tú te gradúes de bachillerato, podrás tener entonces el dominio de la casita de playa. ¿Y si tú no te gradúas? ¿La vas a tener? Pues la respuesta es que no, porque es una cláusula que va a estar suspendida, es suspensiva. Va a tener vigencia cuando ocurra el evento incierto. ¿Y qué pasa con la propiedad si la persona no se gradúa? ¿Se queda en el aire? No, se abre la intestada y hay que ver otra vez en ese orden que yo les dije ahorita. ¿A quién le toca? Correcto, a quién le toca. Pero vamos a este ejemplo. 4 4 hijos. Y de los 4 hijos, yo le dejé a todos lo que le tocaba por legítima, pero quiero mejorar a un hijo con la libre disposición y darle más de lo que le toca. Okay. Si tengo 4 hijos, tengo que dividir en 12.5, 12.5, 12.5, 12.5. ¿Estamos? ¿Viste? La matemática está buena. Ahí, espérate, practiqué. Pues entonces, después que yo le di a cada uno ese 12.5, que conforman ese 50%, yo digo, pues fíjate, este hijo mío siempre fue bien bueno. Le voy a dejar el 50% de la libre, que incluye carros, incluye casas. Ok. Pero tiene que terminar el bachillerato. Pues hijo nunca terminó el bachillerato, se entiende por no puesta esa cláusula porque nunca, pues pasó. ¿Qué va a pasar con esa casita de playa y ese carrito y lo demás? Se reparte entonces entre los 4. Okay. Ahí el problema es que en vez de uno, que va a ser el dueño de todo, son 4. Y cuando hay 4 hay una comunidad de herederos. Todos se tienen que poner de acuerdo para disponer el uso de esa propiedad. Porque en Puerto Rico, la comunidad de herederos, que somos todos los llamados a heredar, no es dueño de nada y es dueño de todo. Uno se queda como, no es dueño de la casa ni del carro, pero somos dueños de todo. Porque es una cuota abstracta. Tú no la ves porque no la puedes utilizar, pero sabes que eres dueño de eso. Te tienes que poner de acuerdo. Esa es la famosa herencia. Sí, que por eso también es que se tarda mucho el proceso, porque en ese ejemplo que son 4 personas, ponerlos a los 4 de acuerdo está complicado. Es difícil, por eso vemos cada vez más casas abandonadas, estorbos públicos, porque hasta que los herederos no se pongan de acuerdo para disponer de esa casa, de esa propiedad, ahí se va a quedar. Porque por ley heredan los que tienen que heredar. Puedo estar no a favor de este modelo cuando se trata de que hay que ponernos de acuerdo para vender algo, pero tampoco es justo que tú le arrebates a un heredero lo que le toca por ley. Porque una de las preguntas que vi mucho, uno de los comentarios en el podcast anterior era, adiós, pero ¿y si no me da la gana de dejarle nada, no se lo dejo? Pues esa no es la lógica. La lógica es que por regla general los hijos debemos ser buenos hijos. Exacto. Los padres deben ser buenos padres y los esposos y las esposas también. Esa es la norma, ¿verdad? Eso es lo que se supone. Lo que se supone. Pues el sistema busca que, como eso es lo que se supone, seamos justos en dejarle lo que le toca. Porque sería una injusticia al revés. Que tú hayas sido un buen hijo, esposa, madre o padre y el día que se abra ese testamento usted no aparezca ahí. Y se lo lleve todo, no sé, un amigo del alma que tuvo esa persona hace mucho tiempo. Pues eso es una injusticia. Claro. Así que lo que la política pública persigue es que en la medida de lo posible esos bienes se queden dentro de la familia. El patrimonio siga siendo administrado por esas personas que conforman esa familia, ese tronco común. Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo. Para eso estoy yo aquí, no tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página, anettespinet.com. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo ni esposo ni hijos
y muero, ¿a quién le toca? Nos fuimos para arriba, ascendiente. Nos vamos para arriba. Tu papá y tu mamá, si tienes a tu mamá y tu papá vivo, a falta de esto, los abuelos. El primero que esté. Digamos que yo no tengo hijos, no estoy casada, soy soltera, pero tengo a mami viva y a papi vivo. Pues eso sube. Si dejé testamento, le tengo que dejar el 50% a los herederos legitimarios. ¿Y qué hago con el otro 50%? ¡Pum! Como yo los quiera dividir. Ya. Si mami y papi están en vida y yo no dejé testamento, el 100% es para ellos. Si no tengo mamá y papá y solo tengo a mamá viva, el 100% es para mamá. No es que le dejo una parte a mamá y los abuelos, que serían los padres de mi papá, por derecho de representación. Representación es que a falta de uno va el otro. No funciona así. Funciona hacia abajo. Te voy a dar otro ejemplo. Ajá. Yo tengo una abuela y esa abuela le dejó algo a mi mamá. Y mi mamá, el día que mi abuela falleció, ya mi mamá también había fallecido. O sea, premurió. Premurió es que mami murió antes que mi abuela. Ajá. Yo heredo por representación, por ser nieta. Yo Porque subo. está hacia abajo. Yo soy descendiente que sube. Si mi abuela dejó un testamento en donde le dejó a mi mamá una propiedad y mi mamá ya no está en vida, esa propiedad me corresponde a mí por ser heredera en representación. Porque yo soy una nieta. Y ahí yo subo. Así que funciona. Vamos llenando huequitos. Y si esa abuela no quería que tú heredaras esa propiedad, ella puede condicionar esa herencia, como que decir, yo quiero que mi hija reciba esto, si por alguna razón mi hija no está viva, lo recibe tal. No se puede porque el 50% está. Lo puede hacer de la libre. De la libre. No lo puede hacer de la Exacto, legítima. Exacto. Pero de la libre disposición lo puede hacer. Claro. Y básicamente eso sería un llamamiento de una persona que a falta de esta hay un sustituto, una sustitución. Eso es muy común en Puerto Rico porque, ¿verdad? Podemos imaginarnos que a falta de alguien, déjame pensar a quién uno se pone creativo y uno ve las conductas, ¿verdad? Tú no le quieres dejar tu patrimonio a alguien que va a despilfarrar el dinero. No quiero darle promoción a un programa de Netflix, pero hay una serie muy buena Dilo. que la deben ver, The Gentleman, Ajá. y trata de esto. Papá le dejó una herencia muy grande a este hijo que no se esperaban que iba a ser él el heredero y al hijo que le correspondía por ser el primogénito, porque en este país, que no recuerdo ahora qué país es en Europa, así es como se hereda. Y vemos una serie de eventos que se basan en un testamento. Y así pasa en Puerto Rico y en Estados Unidos. Uno observa esas actitudes con el dinero, cómo esa persona se comporta con las propiedades, la visión que tiene sobre el modelo de negocio, ¿verdad? Porque yo no quiero haber creado algo y de pronto a quien se lo voy a dejar lo va a hacer ceniza. Exacto. ¿Me entiendes? Así que por eso es que existe el testamento, porque tú quieres establecer cómo va a continuar Tu ese legado Exacto. después que tú no estés aquí. Increíble. O sea que, para recapitular todo eso que hemos hablado, básicamente el testamento, número 1, tu patrimonio se divide en 50 y 50. Correcto. Y hay un 50% que por ley le va a tocar a mi heredero inmediato, que Correcto. si tengo esposo es esposo, si tengo hijos pues esposo e hijos. Correcto. Y así sucesivamente. Así es. Y con el otro 50% yo hago lo que yo quiera siempre y cuando esté dentro de lo que la ley me permite. Eso es correcto, se lo puedes dejar a quien tú quieras. Al perrito si quiero. Al perrito, pero alguien lo tiene que administrar. Ok. Digamos que tú le dices a una mejor amiga que del 50% vas a delegar una partida para el mantenimiento del perrito, para llevarlo a cuidarse, para darle los alimentos, para irse de viaje con él. Pero alguien lo tiene que administrar, porque Claro, los porque el perritos perrito no no lo va a pueden hacer. ir al banco y, tú sabes, sacar el dinero. Pero se puede hacer y eso está ocurriendo, porque ahora los perritos se les reconoce que son literalmente parte de la familia y hasta la custodia podemos pelear ahora de un perrito. Me encanta. ¿Hay algún otro ejemplo así bien loco que tú hayas visto que sucede? Los ejemplos más comunes son cuando estamos bien molestos con un familiar y lo quieres dejar fuera de la herencia. Y vuelvo al tema de la desheredación. Si no es una causal de desheredación, no lo puedo hacer. Digamos que yo me morí. Y cuando se abre ese testamento, yo le dejé mi libre disposición a alguien que mi familia sabe que me hizo mucho daño. Pues queremos que sea indigno. Indigno es después de morir. La desheredación es antes. Yo desheredo como causante,
pero la indignación la piden, la solicitan los herederos legitimarios y dicen, espérate, mami le dejó a esta persona esta cantidad de dinero, pero esa persona es una malcriada, esa persona fue bien mala con ella. Nosotros pensamos que es indigno porque la maltrató. Pues esas personas, después de mi muerte, tienen que comenzar un proceso en el tribunal para demostrar que a quien yo le dejé el 50% es indigno. O sea que hay dos formas de desheredar. Sí. La persona que crea el testamento puede desheredar en vida siempre y cuando cumpla con los requisitos que hablamos. Correcto. O los herederos que recibieron, ¿verdad? La herencia pueden identificar que uno de los herederos Es no indigno. debería... No debes estar aquí. Tú eres Exacto. indigno de recibir la herencia de mi mamá. Y estas son las causales parecidas a la de la desheredación, siempre y cuando haya maltratado, le haya abandonado, haya fallado en el cuidado, haya atentado contra la vida de ella o del cónyuge, la haya reportado a las autoridades de manera falsa como que cometió un delito. Eso es prácticamente similar a la desheredación, pero ocurre después de la muerte, no antes. Muchas personas también, otro de los errores que escucho mucho, que yo no tengo en qué caerme muerto para que voy a hacer un testamento, pues sabe que el testamento, si usted no lo hace, se la va a poner difícil a los herederos después que usted muera, porque hay que hacer entonces una declaratoria de herederos. Es un proceso tedioso, largo, costoso, porque yo no puedo disponer de la casita que era de mami sin tener la voluntad de ella de cómo se va a dividir. Ejemplo, tenemos una comunidad de herederos de 4 hijos de nuevo. Y estos 4 hijos, mamá nunca hizo testamento y mamá tenía 2 casas. Pues entendemos que los herederos son los dueños de esas 2 casas. Uno de ellos decide vender la casa y trae a alguien y le dice, esta casa es mía, te la voy a vender. ¿Puede venderla? No la puede vender porque no se ha hecho una partición de la herencia. No se ha adjudicado a quién le corresponde cada propiedad. Y cuando vamos al tribunal y le decimos, tribunal, queremos partir la herencia, el tribunal va a decir, ¿y el testamento? No hay. Pues necesito una declaratoria de herederos, que básicamente es un proceso ante notario que va a establecer y a certificar quiénes son los herederos que por ley les corresponde esas 2 casitas. Después que hacemos la declaratoria de herederos, entonces el tribunal va a decidir cómo parte la herencia. Y partir la herencia es cómo se va a adjudicar ese % de participación o a quién se le va a delegar esa propiedad. Si de los 4 hermanos se ponen todos de acuerdo, que puede ocurrir, mira, tú quédate con la casa, yo te cedo mi parte, y tú quédate con la casa, págame lo que sería en participación económica y tú te quedas con ella, eso puede pasar. Pero te tienes que poner de acuerdo para que haya un solo dueño en ley de esa propiedad, a menos que los 4 estén de acuerdo. Si los 4 se ponen de acuerdo y ceden el título de la propiedad y le venden esa propiedad a un tercero, ahí no hay ningún problema. Sí, se dividen el dinero como, ¿verdad? Como se Pero supone antes de vender la propiedad, necesito la declaratoria de herederos porque necesito un título de propiedad que esté a nombre de los 4 hijos y no de la persona que murió, del causante. Porque cuando vayas al registro de la propiedad, vas a tener problemas con la inscripción porque uno tiene que seguir un tracto sucesivo. Esto le pertenece a mami, que después le perteneció a los 4 hijos, que ahora le pertenece a esta persona que se la vendí. Wow. De hecho, hace poco, en Puerto Rico, salió este señor que está alquilando casas con opción a compraventa y las casas no son de él. ¿Pero eso es ilegal? Completamente, ahora está tras las rejas. Yo decía, ¿pero qué? No pagó la fianza y está tras las rejas. Este señor en Levittown, toda baja, se dedicaba a ver las casitas abandonadas. Me decía, pues me voy a meter ahí, la voy a reparar y la voy a alquilar con opción a compra. Y yo me pregunto, ¿y la gente que la compraba no le pedía el título de propiedad? Lo primero que uno tiene que preguntar es el título de propiedad. Sí, y a si la esa casa es primera tuya, que a de ti verdad. te digan, no tenemos título de propiedad porque esto es de herederos, red flag. Porque los herederos se tienen que poner todos de acuerdo para poderte vender la propiedad. Y tienen que haber adjudicado la herencia. Se tiene que haber partido. Si no se partió y no se adjudicó, usted no está comprando la casa, está comprando un problema. Wow. O sea que cuando yo no hago un testamento, se tiene que crear lo que es una declaratoria de herederos frente al tribunal. Y es un proceso largo y costoso. Por eso mi sugerencia, haga el testamento. Sí, le quita dolores de cabeza a sus herederos. Por supuesto, si no quiere pagar los honorarios a un notario, hágalo en su casa. Ya yo le dije los requisitos aquí. Hágalo, guárdelo, consérvelo y dígale a alguien que está ahí, porque esto nos va a ayudar a
partir la herencia, adjudicar las participaciones y poder entonces continuar un proceso de distribuir esos bienes en la manera en la que usted decidió. Y yo pudiera entonces también escribir ese testamento y llevárselo a un abogado y decirle, mira, yo escribí esto está bien ante la ley para confirmar que pudiera que hacerte funciona. la consulta, pero con Exacto. toda probabilidad el notario te va a sugerir que lo hagas en notario, o sea, que lo notarices. No, el notario no va a coger un papel y va a decir, sí, perfecto, notarizado, lo entra el protocolo. Exacto, no. Tengo que hacerlo de nuevo y entrarlo al protocolo formalmente, Claro. pero pudieras darte una consulta, que de hecho yo las he recibido, es de lo que hago dentro de mi práctica, y yo te digo, mira, conforme a la ley, ¿quiénes son tus familiares? Yo te escucho y te digo, pues, ¿sabes qué? Tú tienes que dejarle 50% entre estas personas y el otro 50%, ¿qué quieres hacer? Ah, pues yo quiero hacer esto y esto, pues el otro 50% entre este. Muchas consultas que yo he recibido son de esposo, porque cambió el código. Entonces no pueden comprender cómo ahora el cónyuge es heredero forzoso. Y me ha tocado explicarles, lamentablemente, para algunas personas, no para otras, así es que funciona. Tú puedes casarte con capitulaciones y el día que esa persona muera, como quieras, un heredero forzoso. Porque el testamento va por encima de las capitulaciones. Va por encima de las capitulaciones. ¿Qué hablamos en el podcast pasado de los bienes privativos? Que eso va detrás de la herencia, porque yo estoy heredando bienes privativos y comunes. El bien privativo, que es el bien que yo traje al matrimonio, es mío en vida. Pero el día que yo muera, por más capitulaciones que haya y por más que haya sido un bien privativo, le toca a los herederos forzosos. Y si yo no tuve hijos pero me casé, le toca al esposo. Así que aunque sea un bien privativo, mira esto, y aunque haya sido un bien en capitulaciones, el día que yo falte, si no tuve hijos y me casé, le toca todo a mi esposo. No puedo decir más nada. O sea, así es que funciona. ¿Qué se entiende privativo? Las donaciones y las herencias. Hablando de herencias, lo que yo reciba de herencia no le corresponde a mi esposo mientras estemos vivos. O sea que, Si me wow, divorcio, si yo heredé, mi mamá heredé una propiedad que mi mamá me dejó. Y yo en capitulaciones dije, esto yo no quiero que lo toque mi esposo, esto es mío. Pero yo muero y no dejé un testamento. aunque lo dejes, Bueno, aunque lo deje, porque el 50% le toca a él. Wow, estamos aprendiendo, esto gente. cambió los muñecos. Esto cambia Antes todo. del 2020 no funcionaba así, porque el cónyuge lo único que tenía derecho era recibir una cuota del cónyuge supérstite, un término ahí legal, supérstite. Y esta persona en aquel entonces solamente tenía derecho a una cuota, a una partida de esa herencia. No tenía derecho a más nada. ¿Saben más? Para complicar más esto aquí. Los esposos tienen derecho a la habitación preferente de la propiedad principal. Digamos que en esa casa vivían los hijos, esposo y esposa. Papá fue un mal padre, por ejemplo, y yo morí. Los hijos dicen, papá, te tienes que ir de la casa. Esta casa era de mami la construyó, era un bien privativo, pero ahora volvemos, papá es heredero forzoso. ¿Sabe lo que puede exigir papá, esposo? Un derecho de habitación. Es un derecho que consiste en que se puede quedar viviendo ahí hasta que se muera. Y el tribunal se lo puede dar, porque es un heredero legitimario. Forzoso, como tú. Tiene que estar ahí. No lo puedo echar a pataditas de la casa. Antes podía. Y claro, la política pública que persigue, el escenario de la justicia. ¿Cuántas personas, hombre o mujer, viven en una residencia que cuando muere la persona que proveía más, los hijos lo quieren sacar? ¿Cuántas? Diga usted. Montones. Pues a raíz de esa conducta social, la política pública cambió y ahora el cónyuge que sobrevive tiene derecho a permanecer en la residencia porque no se va a quedar en la calle. Wow. Definitivamente hay que hacer un testamento. Y tenemos que estar claros de quiénes son nuestros herederos forzosos. Si quieres que tu última voluntad sea respetada tal cual, oriéntese con un abogado notario o usted mismo haga una lectura del Código Civil, buscamos los artículos específicos del tema de las sucesiones y usted entonces a manita escribe el testamentógrafo. Pero es incorrecto decir, no tengo en qué caerme muerto, no voy a dejar testamento. Se la va a hacer difícil a sus hijos porque con una casa que usted tenga, un techito que usted tenga, esa propiedad tiene que tener un dueño cuando usted no esté en vida. Y si no hago testamento,
va a venir el proceso de la declaratoria de herederos y todo el otro revolú de ponernos de acuerdo todos los herederos para poder disponer de la cosa. Ujú. Ven acá, una pregunta que me vino así random. Las deudas se heredan, ¿verdad? Se heredan, pero con el cambio del Código Civil 20 se pagan hasta el total de lo que recibiste. Antes tú pagabas con tu pecunio privado. Y si, por ejemplo, yo tenía una deuda que heredé de $1,000 y yo tenía, digamos, $2,000 para pagar, pues yo pagaba la deuda y el exceso si alguno. Ahora pago hasta el importe de lo que recibí. Si, por ejemplo, la deuda de mi papá ascendía a $10,000, pero lo que a mí me tocó de la herencia fueron 1,000, yo pago hasta 1,000. No recibo no los pago los 9,000. 9,000. Ok. Y eso es algo que es Simplemente bueno me que quedé lo sepa. sin herencia, Te básicamente. quedaste sin herencia porque, pues, primero hay que pagar las deudas. En el Exacto. orden de preferencia, cuando se reparte y se adjudica, siempre se le van a quitar, que ese es el bruto, ¿verdad? El bruto es todo, las deudas y el patrimonio activo. Después que tú le sacas al bruto lo que son las deducciones correspondientes del gobierno, si tú estableciste una partida para los gastos fúnebres, si tú estableciste una partida para el administrador, el notario, lo que usted haya establecido, se prepara entonces el neto. Del neto sacamos la legítima. De esa legítima, si hay deudas, las tengo que pagar antes de partir. Pasa que, pues, típicamente en Puerto Rico, cojo la herencia y, pues, no escucho a los deudores. Pues no, el acreedor va a llegar. O sea, no escucho al acreedor, debí decir. Ajá. El acreedor va a llegar y tú vas a tener que pagar hasta el importe de lo que recibiste. No más. Así que no se asuste. Sí, Si la deuda voy- es bien grande, usted tranquilo, que usted va a recibir hasta lo que se le dio. Exacto. ¿Puede uno decir, yo no quiero la herencia, la repudio? Oye, buena pregunta. Lo Exacto. puedes hacer también, porque volvemos. Una herencia que no es beneficiosa para ti porque te trae más cargas, más problemas, una casa que deba mucho crimen, una casa que esté en un estado que pues tú no tienes ningún interés en repararla o en vivirla, etcétera, usted la repudia. ¿Cómo la repudia? Lo hago a través de un notario o voy directamente al tribunal y yo le digo tribunal o notario, yo no quiero esa herencia. O sea, se la puedes dar a otra persona que no sea Al yo. próximo que le toque. Al próximo que le toque en ese orden que ya yo expliqué. Y si falta una de estas personas, nos fuimos para los hermanos, a falta de hermanos los sobrinos, a falta de los Y por sobrinos ahí alguien hasta el lo va a cuarto recibir. grado y después alguien hereda al final el gobierno de Puerto Rico. O sea que si no aparece nadie, mis cosas se las lleva el gobierno. Así es, la Universidad de Puerto Rico. La universidad, específicamente la Universidad de Sí, Puerto Rico, con estos wow. fondos la universidad hace muchísimas cosas y se hace por lo mismo, porque es que hay que perseguir el bien. El bien no se puede quedar obsoleto sin hacer nada porque va a ser un estorbo público. Y tenemos un montón ya, Literal. suficiente. Por eso es que existe este orden de sucesión que hay que respetar, nos guste o no. Así es que funciona. Consejo, hágalo conforme a la ley y si usted no quiere a alguien dentro de esa herencia, lo deshereda o que sus hijos se encarguen de declararlo indigno. Incluso el hijo fuera de matrimonio o la hija fuera de matrimonio, hereda. Wow. No la deje fuera. Es que no Si la la puedes deja dejar, fuera, es heredero forzoso, Hay gente ¿verdad? que piensa que se puede dejar fuera. Ese hijo o esa hija tiene derechos igual que sus hijos dentro del matrimonio. Aunque yo nunca le haya dado un centavo en mi vida, aunque yo nunca haya estado ni en un cumpleaños, él hereda. Hereda. Wow. Porque es hijo o es hija. Siempre y cuando, ¿verdad?, se demuestre que es el hijo o la hija. Claro. Si es un hijo reconocido, va a ser muchísimo más fácil. Hay una presunción a favor de ellos. Si fue un hijo no reconocido, va a ser un poquito más difícil, pero han habido casos que se logra y le toca. Y si usted ya utilizó la herencia que le tocaba, vaya bajando el cheque porque parte de eso que usted ya se gastó, le tocaba a ese hijo o esa hija que no había aparecido en todo este tiempo. Wow. Esto es bien fuerte. Ven acá, ¿y qué pasaría hablando de hijos así que están fuera de matrimonio? Vamos a pensar que la persona murió, se repartió la herencia, pero de momento salió un hijo que no sabíamos que existía y ahora está reclamando herencia. ¿Eso se puede? Le toca, claro. Ahí es que te digo que prepara el chequecito porque si ya te limpiaste toda la herencia, Ajá. va a tener el derecho a pedir el cómputo de lo que le correspondía y vas a tenérselo que pagar. Ujú. Y va a tener esto que pasa en salir las de tu novelas bolsillo. y en la realidad. Así que para uno evitar este tipo de situaciones, es muchísimo más fácil como familia entender que no importa si fue dentro o fuera de matrimonio, ese hijo o hija le corresponde. Hereda.
Otro escenario. Ajá, me encanta. Estoy casada, me separé, no me divorcié legalmente. Ok. Y rehago mi vida con otra persona. Sigo casada con la otra parte. Cuando yo muera. ¿A quién Le toca al marido que dejaste, pero nunca al te divorciaste. bandolero con el que ya no quiero estar, que no me divorcié legalmente, le va a corresponder porque yo no fui diligente y no hice el proceso correcto, que es primero divorciarme y segundo hacer un testamento. Si yo quiero hacer algo a favor de la pareja con la que estoy, que no estamos casados, tengo que hacer un testamento porque la persona que convive conmigo no tiene ningún derecho en ley para heredar. No importa la cantidad de años que hayan estado juntos, No importa, eso no es hereda mentira. nada. Eso es otra cosa que leí en el podcast. Mire, es falso que si usted ha vivido 5, 10, 20 años con alguien, ya está casado legalmente. Falso, eso es un mito. Para usted estar casado legalmente, lo tiene que hacer conforme a las formalidades que hay en Puerto Rico. Y ustedes saben cuáles son. Y si no saben, pues van a mi página web, Legalmente al Día, sección de bodas, y yo les explico ahí. Entonces, si yo no estoy casada y esa persona está conviviendo conmigo, como único yo puedo dejarle algo, es con el testamento, 50 de la libre disposición. Exactamente. No el 50 de la forzosa. El 50 de la forzosa, si no me he divorciado, se lo va a llevar el anterior. el que ya no está conmigo. Y eso pues es difícil de explicarle a veces a una persona y es fuerte porque se quedan como, ¿cómo va a ser si llevo tantos años? Separada. Yo pienso que el matrimonio ya se disolvió. No, se disuelve. Y no existe, también es un mito como que llevo tanta cantidad de tiempo separado, se disuelve el matrimonio. Eso no Puerto existe. Rico se disuelve por divorcio ante tribunal o notario. Eso es falso. Mire, ya deje de estar escuchando información incorrecta de que si convivo me voy a hacer esposo por obra y gracia del Espíritu Santo y si me divorcio pues también. Eso es falso. El proceso es notario y tribunal para las dos cosas. Ahí está. No hay break. Excepto para contraer matrimonio, que lo puede contraer con una persona de su ideología religiosa de predilección, que puede casarle, que sea un oficiante, más sin embargo esta persona no le puede divorciar, pero le puede casar. Para el divorcio, tribunal o un notario. No hay de otra. Ahí está. No hay break. Me Así que, encantó. en resumen, tenemos la sucesión testada, que es la que va a tener esa herencia que yo dejé en el papel. Y tenemos la sucesión intestada, que es la que ocurre cuando no dejé ningún tipo de testamento. Y ahí se va el 100%, porque como no sabemos cómo usted quería dividir el 50 de la legítima y el 50 de la libre, el sistema va a repartir el 100% entre los herederos legitimarios. Así que vamos a decir que el legitimario sale en ventaja cuando no hay testamento, porque le toca el 100. Sale en desventaja cuando muy inteligente y educadamente informado, el causante dice, este 50 es para todos los herederos legitimarios y este 50 yo sé que yo puedo hacer con él lo que yo quiera, lo dejo en una cuenta a favor de fulano de tal. O creo un fideicomiso o se lo dejo a una organización sin fines de lucro. Hago como lo que le quiera. vayas a llamar. Pero si no hiciste un testamento, pues se abre la intestada que va en el orden que yo les expliqué. Yo creo que aquí hemos aprendido de más en este podcast. ¿Dónde la gente te puede conseguir si quieres saber un poquito más, si se quedó con dudas, si quiere escribir el testamento? Claro que sí, legalmentealdía.com es mi página web y de mi equipo legal, y también en las redes sociales, Melanie Rivera PR. Allí estamos nosotras activas, comentando y contestando de manera privada en los mismos comentarios. El derecho y el conocer es poder, y por eso para mí estar legalmente al día es tan importante. Cometemos menos ignorancias, no nos toman el pelo y podemos estar informados conforme a la ley que aplica en el país que vivimos, Puerto Rico. Bueno, Melanie, gracias una vez más por Gracias. estar aquí. Cada vez que tú vienes, esto es un palo. Gracias. Así que gracias. Espero Gracias por tenerte la pronto otra invitación. vez. Claro que sí. Y tú, si me estás escuchando por YouTube, por favor, dale like, dale share, comenta, compárteselo a alguien que tú sabes que le puede sacar provecho. Y si me estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, dame las 5 estrellitas, por favor, para que este contenido se siga distribuyendo. Así que te veo en la próxima y recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.